un destacado columnista, profesor, y que acostumbra a conversar con nosotros la realidad del país de tanto en tanto. Hugo, ¿cómo estás? Bien, gracias Fernando. ¿Y tú? Te he visto muy peleador en las últimas 48 horas. Chuta, sí. Oye, pero hay una historia detrás de esta disputa que tú tienes con Libertad de Desarrollo y particularmente con Luis Larraín. Mira, o sea, yo más allá de los epítetos, digamos, y de la fuerza de la discusión, yo creo que hay por lo menos de mi parte, digamos, hay una crítica que es de fondo, que tiene que ver con dos cosas. Por una parte, yo creo que Libertad y Desarrollo es un enclave que no cumple lo que dice que hace, que es ser un centro de investigación. La investigación no es una actividad así cualquiera, digamos, sino que cumple unos estándares. El periodismo investigativo, para llamarse periodismo investigativo, tiene que cumplir unos estándares, y la investigación en política también tiene que cumplir unos ciertos estándares. Y si uno mira lo que hace Libertad y Desarrollo, eminentemente son, además de los informes parlamentarios, los informes legislativos, son autopublicaciones, digamos, cosas así como de combate, es un instituto que recibe muchas donaciones, que recibe hartos recursos y que opera en el proceso legislativo permeándolo. Entonces, eso por una parte. Y además, digamos, lo que plantea la columna, no cumple con las capacidades de elucidación de la situación que uno le pide a cualquier centro de estudio. O sea, uno podría comparar, digamos, fácilmente centros de estudio mucho más chicos, con mucho menos recursos, pero con investigadores de verdad, como el IES o Idea País, ¿para qué decir el CEP, que sí cuenta con muchos recursos, pero tiene investigadores de verdad? Bueno, son centros de estudio que igual han podido entender la situación. En cambio, Libertad y Desarrollo parte de ciertas reglas, que son la ortodoxia neoliberal, Chicago, así Friedman, como de los 70, porque ni siquiera es el Chicago de hoy en día, y desde ahí se parapetan y tratan de reducir la realidad. Eso por una parte. Y por otra, creo que además de no cumplir con las labores que promete, y parecer ser más un centro de lobby que de estudio, su matriz conceptual le impide lo que mencionaba de pasada hace un poco, entender la realidad. En Chile nos hemos acostumbrado a pensar en la derecha, como Jovino la llamaba, Jovino Novoa, Chicago gremialista, pero esa es una derecha muy nueva, son unos advenedizos en la historia de Chile. Y la tesis de esa derecha es que el orden económico neoliberal es la base de cualquier orden político. Pero esa tesis es contraria a la de la derecha más histórica, desde Andrés Bello y Portales, digamos, hasta Manuel Montt, qué sé yo, los ensayistas chilenos, Góngora, Encina, Edwards, qué sé yo, que sostienen justamente lo contrario, que lo primero es tener un orden político legítimo, reconocido, y después viene el florecimiento cultural, económico, etcétera. Entonces creo que Libertad y Desarrollo, además de ser un operador dudoso, digamos, impide que en la derecha se desarrollen capacidades comprensivas, y esto tiene consecuencias graves dentro del gobierno, porque el gobierno ha mostrado una incapacidad de operar políticamente y de concentrarse solo en la economía y la gestión, precisamente por la influencia de esta derecha más partisana. Ahora, Hugo, esta es una probablemente discusión que en todos los sectores políticos de repente se tienen dentro de ella, pero para los efectos prácticos de lo que se está viviendo, es decir, para un segundo gobierno de derecha de Sebastián Piñera, después de muchos gobiernos de centro izquierda o de izquierda, y que aparezca discutiéndose básicamente sobre caminos a seguir respecto de no solamente lo que se está enfrentando tópicamente, como es el caso de la pandemia, sino que sobre todo caminos a seguir respecto del itinerario constitucional o las posibilidades de ajustar o modificar el modelo que nos rige. Eso es una cosa que es
una discusión permanente al interior de la derecha o está circunscrita, digamos, a personas como tú y otras que de pronto levantan la voz y dicen el emperador está sin ropa, digamos? Mira, yo creo que a ver, no te voy a mentir que muchas veces uno se siente más bien en minoría en estas discusiones, pero si uno ve la evolución del centro derecha de un tiempo a esta parte, uno ve que hay no solamente ahora voces solitarias que plantean que la derecha carece de un relato político y que tiene que intensificarlo, sino que esto se ha expandido. O sea, hoy día hay centros de estudio como el IES, donde está Daniel Mansuy, Pablo Ortúzar, qué sé yo, que plantean más o menos lo mismo. Tú tienes en Idea País, que es Grupo Solidaridad en la Católica, distintos grupos, sobre todo en los sectores más jóvenes. Y por otra parte, tú también tienes liderazgos de carácter nacional. O sea, uno piensa en Mario Desbordes, y bueno, las diferencias entre Mario Desbordes y el gobierno son precisamente por esto, porque Mario Desbordes, en la buena tradición de la derecha histórica, plantea que la salida a un conflicto político como el del 15 de octubre tiene que ser política, no funciona la mera gestión y la economía. Y el gobierno, en cambio, se concentró en lo policial y en lo administrativo, y ahí vimos que el asunto no tuvo camino de salida posible hasta el acuerdo del 15 de noviembre, que fue desencadenado por Desbordes. Y hoy día uno ve que el acuerdo económico-social o los diálogos nacionales están a punto de fracasar precisamente de nuevo, porque el gobierno está insistiendo en la gestión y en la economía, cuando aquí de lo que se trata es de buscarle salidas políticas a una crisis que es política. Es como que la cabra arranca para el monte, digamos. O sea, yo creo que esta es una posición que venía operando como diagnóstico desde hace hartos años. O sea, yo me acuerdo en 2014 que publiqué un libro sobre la derecha en la crisis del Bicentenario, lo llamé, que era mucho más solitaria mi postura, pero hoy día yo creo que una postura similar es la que tienen distintos centros de estudio, distintos liderazgos políticos, y creo que en esa disputa el bando histórico, por decirlo así, que parece más nuevo, pero que es mucho más viejo que el otro, tiene mejores herramientas conceptuales para comprender la situación, porque es mucho más atento al devenir histórico del país, a la situación concreta, y a que las crisis políticas no se solucionan con pura economía. Yo creo que eso es o sea, así como tú tienes una izquierda que se vuelve inoperante cuando moraliza toda la discusión y todo lo que sea negociaciones es traición, y el mercado es inmoral y todo lo demás, así de plano, bueno, así tú también tienes una derecha extrema, que en este caso está encarnada en libertad y desarrollo y esto en clave, que entiende todo desde la economía y reduce la realidad, porque hoy día lo que busca la demanda popular es desarrollo económico, por cierto, eso no hay que soslayarlo, pero también reconocimiento, también integración con el paisaje, el urbanismo, el territorio. Tú tienes una demanda que es mucho más compleja que puramente económica. Sí. Estamos conversando con Hugo Herrera, analista y académico de la Universidad Diego Portales. Hugo, dentro de esta discusión que me parece sumamente interesante que se dé, porque estas son las típicas discusiones que probablemente la izquierda es más históricamente, si tú quieres, obvia para determinadas cosas. Yo me acuerdo que hubo una época donde yo estaba trabajando en la revista Análisis, uh-huh, y tú tenías, qué sé yo, discrepancias en el Partido Socialista, y 24 horas más tarde te informaban que se había creado un nuevo Partido Socialista que tenía el apellido de alguien que se había salido. Yo me entendí en un momento dado con 7, claro, me entendí en algún momento dado con 7 partidos socialistas simultáneamente. Lo mismo pasaba en algunas otras situaciones. Eran mucho más, si tú quieres, visibles los desacuerdos al interior de esa situación, y lo acabamos de constatar con lo que fue el descalabro en términos finalmente de la nueva mayoría. Claro. La derecha siempre ha tenido una cosa que la une, y que es básicamente la mirada económica. Podrán discutir si es que corresponde o no corresponde aplicar determinadas medidas políticas o determinadas variantes culturales, pero había una idea de que el camino económico, el crecimiento, era la esencia básica que generaba una unión, y de ahí se podían establecer los matices, pero me da la sensación de que la cosa está
adquiriendo otro talante en este momento, no solamente en Chile, sino que alrededor del mundo. Sí, yo creo que indudablemente, o sea, tú tienes razón, hay como una cierta novedad en una discusión ideológica que no se había producido, pero yo haría un matiz, o sea, yo creo que si uno mira en el gran, o sea, por supuesto que para la derecha en el mundo en general, para la centro derecha, el tema del desarrollo económico es importante. Y yo creo que tener un mercado fuerte, además, es políticamente importante, porque un mercado fuerte, controlado, por supuesto, con el poder dividido, pero un mercado fuerte te permite contar con una esfera civil fuerte y dividir el poder. Y eso es muy importante, porque si el Estado no solamente ejerce el poder político, sino que además te controla los empleos, entonces es mucho más difícil la libertad, ya la libertad de prensa, digamos, se vuelve más difícil la libertad de opinión, de investigación, etcétera. Entonces, pero dicho eso, yo creo que si uno mira la historia larga y las derechas de otras latitudes, de países, qué sé yo, más culturalmente más avanzados, más asentados, digamos, institucionalmente, uno ve que hay una preocupación no solo económica, sino política, de integración, de pensar la relación con el pueblo, de pensar la relación con el paisaje, de pensar la política al final como lo siguiente, como una labor que se parece al arte, que consiste en articular institucionalmente las pulsiones y los anhelos populares, en una institucionalidad en la que el pueblo pueda sentirse reconocido. Esto, imagínate que en Chile, con los rudimentarios que éramos una colonia así perdida en el confín del Imperio Español. Esto fue lo que tuvieron en mente Andrés Bello, Diego Portales, que entre paréntesis era un desastre para los negocios, que sabía poco de economía, parece. Logró forjar ciertas instituciones, con Bello, después Montt, qué sé yo, que son las que produjeron, y fíjate, esto altera la tesis de Chicago, digamos, instituciones políticas que se asentaron que fueron reconocidas al final pasivamente, por cierto, porque no era un pueblo muy activo el de esa época, pero que fueron reconocidas como legítimas, permitieron que Chile durante todo el siglo XIX, desde 1830 en adelante, se desarrollara más que el promedio de los países desarrollados. Nunca Chile tuvo un periodo de desarrollo económico tan importante. Y eso fue no gracias a economistas, fue gracias a políticos de derecha. Entonces, o análogo a lo que uno podría decir es la derecha. Por supuesto que uno puede criticar el autoritarismo de Portales y muchas cosas, digamos, pero en lo fundamental creo que lograron captar lo que ocurría en el nivel popular, en el nivel de las clases que operaban, qué sé yo, y cómo se desenvolvían sociológicamente, y lograron a partir de ahí un desarrollo en todos los aspectos, no solo económico, cultural, qué sé yo. Entonces creo que eso es lo que le está faltando, lo que le ha faltado, digamos, a la derecha en sus dos gobiernos. Entender que la política requiere comprensión política, no solamente económica, que la economía es importante. Yo siempre cuento que una vez yo era alumno de Agustín Esquella, y una vez había unos alumnos conversando al fondo, y Esquella era bien bravo como profesor, entonces se puso rojo y les dijo, ¿y ustedes de qué hablan? Y le dijeron, de fútbol, profesor. Y Esquella les dijo, bueno, está bien, el fútbol es importante, digamos, pero no todo es fútbol. Y aquí no podría decir lo mismo. La economía y además, y eso que él es fanático de Wanderers, pero como nada. Claro, el loro, sí. Oye, Hugo, este tipo de cosas es bien interesante porque tú estás viendo inevitablemente, o por lo menos da la impresión, que por lo que estamos viendo hoy día en Estados Unidos, por lo que estamos viendo en otros países, lo de Hong Kong, que gatilla un resalte, si tú quieres, ciudadano muy fuerte contra otro imperio gigante como es China. Tienes las situaciones que pasan en Francia a raíz de los chalecos amarillos. Dicho sea de paso, todas esas cosas tienen un factor común. El factor común es que hay un gatillante, algo que eventualmente puede ser considerado individualmente como nimio, como intrascendente, pero que en el contexto de la suma del desagrado de la gente y de la frustración activa
una movida que de alguna manera sobrepasa la institucionalidad política. Lo estamos viendo hoy día en Estados Unidos y lo estamos viendo en China, en Hong Kong hace poquito, en Francia, como decía, con la situación de Macron, en Brasil hoy día también, muy potentemente, y en Chile ni hablar. Entonces, hay algo que son estos gatillantes que no se advierten, que no se, de alguna manera, tratan directamente, y que cuando estallan, a veces es irreversible. Sí. Mira, yo creo que a nivel mundial, uno puede ver que estamos como ante un cambio importante de época, que no advertimos todavía. O sea, el orden actual parece estar en crisis sin que advirtamos todavía qué es lo que va a venir. Y la crisis sanitaria viene como a acentuar todo esto. Ahora, en esos contextos de crisis, creo que es la crisis también, el momento también de la crisis de los discursos. O sea, en el fondo lo que hay son instituciones articuladas sobre bases discursivas que han perdido capacidad de comprender la situación. Si uno se fija, las protestas en general tienden a operar más en pueblos concentrados, más centralistas, en países donde hay grandes concentraciones urbanas, mucho más que en países federales como Alemania o países, qué sé yo, mucho más distribuidos como Nueva Zelanda. Son en países con alta concentración de gente en pocas ciudades. Entonces ahí, por ejemplo, el problema del territorio, de cómo pensar el paisaje, es algo que nuestra política no hace, digamos. En Chile acumulamos zonas de sacrificio y los problemas territoriales nunca tienen solución. Ahora, en estos momentos de crisis epocales, yo creo que la recomendación metodológica fundamental es volver a pensar la situación, volver a entender la situación concreta del pueblo en su territorio. Y por una parte eso, y por otra parte, por lo mismo, creo que es el momento de los sectores más moderados, los menos amigos de las fórmulas generales, de los discursos recalcitrantes, y en ese contexto yo creo que tanto en Chile como en otros países se advierten dos caminos posibles de salida. Uno es un entendimiento de las fuerzas moderadas, que en Chile irían, no sé, te diría desde Desbordes hasta Elizalde, digamos, o algo así. Habría que agregar algunos pocos, Jaime Belolio quizás, y otra gente, o el país se va a polarizar. Digamos, nos vamos aquí a bandear entre CAST, la UDI, Libertad y Desarrollo, o los más recalcitrantes de la UDI, Libertad y Desarrollo, y el Frente Amplio, los más duros, y el Partido Comunista. Entonces, si tú te fijas, las grandes salidas históricas a las crisis chilenas, no sé, la crisis del Centenario, se lograron con grandes alianzas de centro. O sea, quizás lo que va a pasar en Chile, creo que es muy temprano para poder asegurarlo, pero quizás lo que va a pasar es un entendimiento como el del 15 de noviembre o algo así, y se reconfigura el mapa político. Porque yo veo mucho más cercano, mucho más fácil un diálogo, por ejemplo, de Renovación Nacional con la socialdemocracia que un diálogo a esta altura de Desbordes con el gobierno, digamos. A ese nivel está llegando la crisis dentro de los sectores políticos. No quiero con esto adelantar nada, pero si uno se fija, la solución a la crisis del Centenario, por ejemplo, estuvo en el segundo gobierno de Alessandri, que fue en el fondo un político que era de izquierda o centro-izquierda, que pactó con la derecha y volvió viable un sistema político que duró 40 años. Yo creo que la solución ahora debiera ir por ahí también, en el momento de una crisis fundamental del régimen político chileno. O sea, tú dices que de pronto se levante todo Renovación Nacional y pida que Ricardo Lagos vuelva al gobierno, una cosa así. Claro, no, Lagos ya no es la época, no lo quieren en su sector. Yo creo que cumplió su tiempo, pero creo que no me parecería descabellado un acuerdo entre sectores moderados. O sea, por decirlo bien en concreto, el acuerdo político, el llamado al diálogo del gobierno está a punto de fracasar por el economicismo del gobierno. Eso es así. Hoy día está en la duda, digamos. El acuerdo el economicismo tú me estás diciendo porque básicamente lo que se quiere es que haya un acuerdo que garantice determinadas medidas que se tomen para proteger la economía, y que de alguna manera esas medidas vayan en contra, de la seguridad social de la población, digamos.
Claro, el problema es que, o sea, yo veo que Piñera está más abierto en principio a dialogar que con la crisis de octubre, pero uno ve también que hay un teje-maneje que en este momento podría hacer fracasar las negociaciones porque no quieren, o sea, en el fondo hay ciertos criterios económicos más allá de los cuales no quieren ir. Y no se dan cuenta, que yo esto se lo dije personalmente a Piñera, digamos, así que no estoy pelando, digamos. El asunto es que aquí podría el orden político entero hundirse. Y eso sería un fracaso institucional cuyas consecuencias, incluso económicas, serían devastadoras. Entonces, en ese contexto, yo creo que se explican las diferencias que ha tenido el gobierno con parte importante de Renovación Nacional. ¿Para qué decir con la UDI, digamos? En la UDI hay un sector muy recalcitrante que está muy molesto con este liderazgo más político que se ha advertido en la centro derecha. Entonces, no me extrañaría que así como se formó el acuerdo del 15 de noviembre, en sede parlamentaria, eso es una anomalía, en una crisis política que sea el Parlamento y no el presidente el que solucione la crisis y le dé una vía de salida política, eso es muy anómalo. Yo creo que hoy día podría pasar algo así y ese entendimiento ser la base para la formación de nuevas alianzas. Y para entender un poco, Hugo Herrera, justamente cómo debiera ser si es que se da una suerte de acuerdo, para que reúna los requisitos de que fuera una situación relativamente estable o fuera una relación que fuera aceptada por la ciudadanía. ¿Qué elementos debiera incorporar? Mira, yo creo que me atrevería a decir que hay que avanzar en dos cuerdas separadas, digamos. Una cuerda es la constituyente, que esa ya está tirada ese camino, y eso hay que mantenerlo, y con la regla de los 2/3 ese camino te obliga, aún en el caso de una asamblea constituyente, o como se llame, digamos, pero elegida, te obliga a entendimientos de los sectores moderados. Yo no me imagino a la UDI pactando con el PC, me imagino mucho más a los más moderados de la UDI, Velorio, qué sé yo, y sectores de RN pactando con la socialdemocracia, y con algunos sectores más moderados del Frente Amplio, el Partido Liberal, qué sé yo. Eso por una parte. Y por otra, creo que más allá de la contingencia sanitaria, donde parece ser lo más adecuado respetar la unidad de mando y darle las atribuciones de gestión al Ejecutivo, creo que es importante avanzar un pacto económico-social que prevea no solo el momento actual, sino la crisis económica que se nos viene. Yo creo que esas debieran ser las dos cuerdas. Ahora, lo responsable hubiera sido, porque eso es lo que está en la cabeza en la racionalidad de la institucionalidad chilena, lo responsable sería que esos cambios los impulsara el gobierno. Pero el problema es que Piñera en el fondo se parece mucho más a Jorge Alessandri que a Arturo Alessandri. Arturo Alessandri era mucho más político, Jorge Alessandri era mucho más técnico. Necesitamos un Arturo Alessandri o Arturo Alessandri fue un criminal, hay que criticarlo en muchas cosas, pero como político tenía un talento de armar instituciones. Y eso es lo que nos falta hoy día. O sea, los dos acuerdos, los dos procesos debería impulsarlos el gobierno. Pero hoy día tú tienes que el gobierno apoyó a regañadientes el proceso constituyente y el gobierno en este momento está poniendo en riesgo el proceso de acuerdo económico-social. Ahí hay un punto que quizás lo mostró públicamente con mucha elocuencia el senador Iván Moreira con su Twitter de ayer, cuando él plantea que desde el gobierno les dicen que tienen que votar en contra determinados proyectos por inconstitucionales, y cuando ellos lo hacen, posteriormente el gobierno sale de alguna manera tomando una posición más moderada y dejando, según lo que dice Moreira, a los parlamentarios como los monigotes a quienes culpar por lo que pasó, y el gobierno se esconde la mano que había tirado la piedra. Ese tipo de situaciones no se dan, Hugo,
normalmente en la derecha es mucho más, históricamente siempre ha sido mucho más disciplinada, si tú quieres. Tuvo un desbande en el primer gobierno del presidente Piñera, cuando la gente de la UDI le saca los lecheros pares en el Congreso porque querían que metieran gente más política en el gobierno, más que los técnicos que había, y después Claro. eso de alguna manera se ordenó a pesar de que se perdió el gobierno. Pero el presidente parte este gobierno, el presidente Piñera, diciendo: yo aprendí de lo que pasó atrás y estamos en un momento dado en que la situación está un poquitito desbordada, no solamente en el ámbito de la pandemia, sino que empieza a verse una grieta bastante seria, como tú la estás describiendo, dentro de la propia coalición de gobierno. Sí, yo no sé cómo va a decantar la crisis, porque efectivamente ahora todo esto uno lo dice desde la tribuna, es difícil estar en la moneda en estos minutos, pero aún así creo que el gobierno en algún momento va a tener que tomar la opción o morir con las botas puestas, por decirlo así, respondiéndole al Fondo Monetario Internacional, o aún siendo responsable y sin rajar la billetera o cosas por el estilo, entender que la crisis es de carácter político. Sí, mira, hoy día lo olvidamos, pero y el senador Coloma quería olvidarlo al parecer, porque decía que la crisis sanitaria había terminado con los de octubre, pero tuvimos en la calle la mayor cantidad de gente en la historia. Ni para el sí y el no había habido tanta gente en las calles como para las protestas del 15 de octubre, dejando de lado los violentistas y todo eso, que es un asunto policial, digamos. Las protestas fueron masivas, hay un malestar general con todas las instituciones, no hay ninguna ninguna se salva. Entonces, en una crisis de tal calado, donde tú tienes clases medias que son efectivamente medias porque habían logrado dejar atrás el hambre, el frío y la desnutrición, pero están angustiadas, y con esto más angustiadas, podría producirse un descalabro histórico. Entonces, en ese contexto, creo que hay que dejar el estar parapetado en los discursos, en este caso un discurso más bien economicista, y tratar de entender la situación y apoyarse en toda esa infraestructura institucional que tiene todavía el Estado de Chile, porque la Presidencia de la República todavía es respetada como institución, para desencadenar un proceso político en el que de una vez por todas todos podamos reconocernos, porque ocurre lo siguiente: en nuestra historia reciente, que es la única a la que podamos apelar porque tenemos poca memoria histórica de largo plazo, no hay nada que nos una, nada, ya ni el fútbol, porque no nos va mal, digamos. No tenemos, Allende no nos une, Pinochet no nos une, la Constitución del 80 no nos une, nada nos une. Entonces, tú no puedes exigir lealtad republicana cuando no tienes elementos republicanos en común. Y es eso lo que tiene que reconstituir el gobierno, eso es lo que tienen que preocuparse de reconstituir los partidos políticos. El asunto económico hay que ser responsable, insisto, pero es marginal, o sea, no hay que atender tanto a eso, sino que al problema de reconstituir una institucionalidad que está requebrajada en su fundamento. Entonces, ahí yo creo que Piñera tiene que tomar una opción: o se mantiene en la ortodoxia y el país se podría hundir, digamos, y esto se va a radicalizar, o adopta una posición más política. Ahora, ahí por ejemplo, hay una cosa que da vueltas todo el tiempo, y tú lo mencionaste al final, Hugo, y que tiene que ver con el rol de dos cosas que van siempre de la mano cuando son virtuosas. Una es la calidad del liderazgo, y la otra es el relato que se coloca ante la ciudadanía para marchar en un camino común. Claro. Y bueno, los Mandela, los De Gaulle, los Churchill, los Roosevelt no están. Claro. Hoy día campean los Trump, los Bolsonaro, los Erdogan, los AMLO, Maduros, ese tipo de personas que, viniendo del signo que vengan, tienen una mirada más pequeña, tienen una mirada más populista, tienen una mirada más ideológica, y por lo tanto, ¿dónde está el rol que debiera cumplir el líder y qué tipo de relato o invitación común hace?
Claro, o sea, sí, la situación hasta cierto punto te desazona porque las crisis políticas graves también tienen que ver, y la historia de Chile también así lo muestra, con crisis de las élites. La crisis del centenario, que fue la de 1910, también coincide con la oligarquía parlamentaria, o lo que se llamó la oligarquía parlamentaria en Chile. Y nuestra crisis también tiene que ver con que desde lado y lado se han perdido capacidades comprensivas, las élites han perdido capacidades comprensivas y acerca de la importancia de las instituciones. Entonces, efectivamente, estamos más cerca de un Trump que de un De Gaulle, pero bueno, también ocurre que la respuesta, esto creo que es importante destacarlo, pese a la masividad de la protesta, pese al malestar con las instituciones, la respuesta todavía la estamos esperando del sistema político. O sea, aquí no hay asambleas de base que se estén erigiendo en soviets, digamos, no hay algo así, sino que hay un pueblo muy molesto, pero todavía se pide la respuesta del sistema político. Entonces creo que en ese momento el sistema político, yo creo que de alguna manera también siente el llamado, digamos, y de acuerdo, y creo que el acuerdo del 15 de noviembre no hay que dejar de darle importancia, porque fue un momento histórico en donde, imagínate lo que es esto, que una multiplicidad de parlamentarios, cada uno con su agenda más rara y personal, lograron sentarse y ponerse de acuerdo y sentarse hasta que lograron hacer un acuerdo. Yo creo que una respuesta así yo soy optimista, digamos, debiera tender a venir. Ahora el punto es desde dónde va a venir. Desde dónde va a venir, si desde la sede presidencial, que es desde donde debiera venir, porque insisto, el presidente tiene la capacidad de tener unidad de mando, de poder dirigirse al país en tanto jefe de Estado solo, y tiene además muchos resortes para articular el sistema político él, o si esta respuesta por el economicismo de Piñera va a venir desde el Parlamento. Entonces yo creo que ahí es lo que debiéramos estar pendientes. Son las dos posibilidades de que alguna salida ocurra, o el presidente toma su papel político y lo asume, y con un pensamiento, como tú dices, tiene que ir acompañado de un relato, con un pensamiento político, con mayor conciencia política. Eso debería ir acompañado de ciertos cambios en el equipo político, por supuesto, o debería venir alguna propuesta en sede parlamentaria de los sectores más moderados. Si no viene ni lo uno ni lo otro, la crisis se va a intensificar. ¿Y qué tanto, Hugo, puede conspirar en eso el factor de que el presidente no solamente es una persona que entiende y es economista, sino que además es una persona que objetivamente es de las más ricas del país? O sea, donde él toca una decisión, eventualmente lo puede afectar. Claro. Sí, mira, yo creo que me atrevería a decir, esto por supuesto esto entra en el campo de la mera especulación, pero me atrevería a decir, por el tipo de respuestas que se generan, que igual hay, igual si se viera nítidamente un presidente consciente del papel, todo esto son hipótesis bien difíciles de cumplir, pero si se viera un presidente bien consciente del papel simbólico de la presidencia de la República, bien consciente de la importancia de liderar acuerdos políticos que hagan viable el proceso político, que tendiera puentes generosos con todos los sectores más moderados, yo creo que eso igual tendría una respuesta favorable a nivel popular. La figura de la presidencia de la República tiene un poder sociológico en Chile que es difícil de dimensionar y que Ricardo Lagos, digamos, se lo atribuyó y lo ejerció también. Lo atribuyó a las instituciones. Claro, yo creo que aunque el presidente sea un empresario, una persona dedicada a los negocios, etcétera, si él lograra desencadenar un proceso político, auténticamente político, y se viera que él está preocupado realmente de recomponer la institucionalidad requebrajada,
Yo creo que eso tendría una respuesta favorable. Por supuesto, eso implicaría mantener o reforzar esta idea de que sus negocios no están vinculados a las decisiones que está tomando, qué sé yo. Pero yo creo que hay espacio para una respuesta favorable. El punto es que es muy difícil que algo así ocurra, digamos. La cabra tira para el monte. Muchas gracias a Hugo Herrera por este contacto, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Fernando. Gracias por la invitación. Chao. Y a todos ustedes, buenos días, nos encontramos mañana. Chao. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación clave. La clave